En el escenario de terror que fue la Alemania nazi, cerca de 500 generales desfilaban con orgullo, luciendo uniformes impecables que simbolizaban una autoridad sin límites. La mayoría de ellos eran veteranos de las trincheras de la Gran Guerra, llevaban en sus rostros las marcas del tiempo y la disciplina. Pero su rasgo más distintivo es que todos compartían una lealtad ciega a un hombre cuya visión los arrastraría al abismo de la historia. Cada medalla que adornaba sus pechos era un recordatorio de su complicidad en atrocidades inimaginables, en decisiones estratégicas que sacrificaron millones de vidas. Y al final, serían esas mismas medallas las que les recordarían el precio que pagarían por su ciega obediencia. Helmut von Panwitz nació el 14 de octubre de 1898 en el seno de una familia noble prusiana en Silesia, Alemania. Desde su infancia, el destino de Panwitz fue marcado por la rígida disciplina militar. A los 12 años ingresó a una escuela de cadetes, un preludio de la vida que lo esperaba. Como tantos jóvenes de su tiempo, la Primera Guerra Mundial lo arrastró al frente, donde rápidamente ascendió al rango de Leutnant gracias a su valor temerario, acumulando condecoraciones que adornarían su uniforme como medallas del honor, pero que en realidad eran insignias de la tragedia. Tras el conflicto, Alemania se sumió en el caos y Panwitz no fue la excepción. Se unió a los Freikorps, esos grupos paramilitares que combatían con violencia brutal a los separatistas polacos. Participó en el Putsch de Kapp, un intento fallido de golpe de Estado que dejó su marca en la inestable República de Weimar. Su implicación en la violencia política lo obligó a huir a Polonia bajo un nombre falso, donde se convirtió en líder de la Reichswehr Negra, un ejército clandestino que, entre otras cosas, perpetraba asesinatos políticos conocidos como los asesinatos de Feme. Después de un tiempo en Hungría, Panwitz regresó a Alemania en 1931, aprovechando una amnistía. Su vuelta al país coincidió con el ascenso del nazismo y Panwitz no tardó en involucrarse con las SA, que pavimentaron el camino de Hitler hacia el poder. Durante la purga de Röhm, Panwitz jugó un papel clave, demostrando su lealtad al partido y su disposición a ensuciarse las manos con la sangre de los traidores. En 1935, Panwitz volvió a unirse al ejército alemán, esta vez con una ambición renovada. La Segunda Guerra Mundial le ofreció la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en su turbulenta vida. Sirvió en varios frentes, comandando unidades involucradas en operaciones militares de gran envergadura. Fue recompensado por su liderazgo con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro en 1941 y las Hojas de Roble en 1942, condecoraciones que enmascaraban los horrores que sus tropas infligían en el frente oriental. Gracias al patrocinador del video de hoy, estoy emocionado de compartir un viaje muy especial hacia la historia de mi familia, amablemente patrocinado por MyHeritage. Descubrir tus raíces no solo es fascinante, sino que también te ayuda a entender de dónde vienes y a conectarte con tu herencia. Como ya sabes lo importante que es tu historia, toda la experiencia fue muy gratificante. Me sorprendió la profundidad de información que pude encontrar. MyHeritage tiene más de 19.000 millones de documentos históricos para ayudarte a desenterrar el pasado de tu familia. Construir mi árbol genealógico fue muy fácil con MyHeritage. Déjame mostrarte lo sencillo que es agregar un nuevo miembro de la familia e incluir su foto. Este es Manuel, mi bisabuelo, nacido el 12 de marzo de 1890. Con su foto generada, aquí hay una foto familiar antigua que subí. Pude repararla y colorizarla, dándole nueva vida. Incluso tienen funciones para animar tus fotos, haciendo que la historia se sienta mucho más personal y real. De hecho, encontré un descubrimiento fascinante. Mi bisabuelo fue un valiente soldado que murió en 1938 durante la Guerra Civil Española. Su historia es un verdadero testimonio de sacrificio para nuestra familia. Además, otro descubrimiento que realmente me conmovió fue una partida de nacimiento de mi tatarabuelo, Ramón, que nació en 1865 en un pequeño pueblo que ya no existe. Esta información no solo me ayudó a entender mejor las raíces de mi familia, sino que también reveló un lugar que desapareció con el tiempo, agregando una capa extra de historia y nostalgia. MyHeritage también tiene esta fantástica función llamada
descubrimientos instantáneos. Con solo un clic, pude agregar ramas enteras a mi árbol, descubriendo más parientes y conexiones sin esfuerzo. Te animo a que comiences tu propio viaje de historia familiar con MyHeritage. Es verdaderamente asombroso. Haz clic en el enlace de la descripción para comenzar hoy y disfrutar de una prueba gratuita de 14 días. Este servicio definitivamente cuenta con toda mi confianza. Y nuevamente, gracias a MyHeritage por ser el patrocinador del video de hoy. Al final de la guerra, Panwitz alcanzó el rango de teniente general, comandando el 15º Cuerpo de Caballería Cosaca de las SS, una unidad conocida por su brutalidad en las campañas del Frente Oriental. Su caída empezó el 11 de mayo de 1945, cuando se entregó a las fuerzas británicas cerca de Völkermarkt, en Austria. En ese momento, Panwitz no buscaba más que una última oportunidad para redimir su imagen ante los vencedores, intentando garantizar que sus tropas cosacas no fueran entregadas a los soviéticos. Su desesperación revelaba una lealtad perversa, deseando que sus hombres, tan comprometidos con él, fueran tratados con una dignidad que él mismo le había negado a otros. El espectáculo de su rendición se tornó una amarga ironía. Mientras los británicos, en su indecisión, ofrecían una breve esperanza, los soviéticos estaban decididos a reclamar su botín de guerra. El 26 de mayo de 1945, Panwitz fue finalmente arrestado por el ejército británico. Aunque los británicos le aseguraron que no sería entregado a los soviéticos, él insistió en su destino, anhelando compartir la misma suerte de sus tropas. Su insistencia, en apariencia noble, le valió el título de «El último caballero de Europa entre los cosacos», un título que olvida convenientemente el oscuro subtexto de su lealtad. En enero de 1947, Panwitz enfrentó el juicio que lo convertiría en símbolo de la crueldad de la guerra. El Tribunal Militar Supremo de la Unión Soviética, en su implacable búsqueda de justicia, lo sometió al Ukaz 43, un documento legal que dictaba la sentencia para los criminales de guerra. La Corte lo halló culpable de numerosas atrocidades, centradas especialmente en el trato brutal a prisioneros y civiles en territorios ocupados. El 16 de enero de 1947, Panwitz fue sentenciado a muerte. La ejecución, llevada a cabo sin dilación en la prisión de Lefortovo en Moscú, fue un acto que reflejaba el carácter despiadado de la justicia soviética en aquellos tiempos. El nombre de Panwitz no se desvaneció con su muerte. En las décadas siguientes, su legado quedó atrapado en un ciclo de controversia y rehabilitación agridulce. En abril de 1996, su familia, en un intento desesperado por limpiar el honor ensuciado, logró que un fiscal militar en Moscú le otorgara una rehabilitación póstuma. Esta decisión le devolvió a la categoría de víctima de la represión estalinista, una ironía amarga para quien había sido un villano en la narrativa de guerra. Sin embargo, la sombra de la historia no se disipó fácilmente. En junio de 2001, la rehabilitación fue revocada, restaurando su condena por crímenes de guerra. Karl Heinrich von Stülpnagel, entre el honor y la traición. Karl Heinrich von Stülpnagel, nacido en Berlín el 2 de enero de 1886, no era un hombre destinado a vivir una vida común. Criado en el seno de una familia aristocrática, su vida parecía trazada en los moldes de la nobleza germánica. Desde sus primeros pasos en el ejército prusiano en 1904, Stülpnagel se adentró en un mundo de honor y estrategia que pronto se tornaría en una danza macabra de traición y poder. La Primera Guerra Mundial forjó su carácter como oficial del Estado Mayor, un papel que lo preparó para una carrera marcada por una mezcla de ambición y brutalidad. En la posguerra, cuando el mundo se tambaleaba en la disolución de viejos imperios y la creación de nuevos órdenes, Stülpnagel continuó su carrera en la Reichswehr, ascendiendo con rapidez. Para 1933 ya había alcanzado el rango de coronel. Su habilidad y lealtad a la causa lo catapultaron a posiciones cada vez más prominentes. Su implicación en el Freikorps durante la Revolución Alemana de 1919 mostró su disposición para usar la fuerza con una eficacia fría, aplastando revueltas con la misma severidad que las órdenes recibidas. A finales de los años 30,
Stülpnagel se había establecido como una figura militar influyente. En 1936 fue ascendido a mayor general y posteriormente a teniente general. En 1937 asumió el cargo de subjefe del Estado Mayor del Ejército, una posición que le permitió planificar y ejecutar las estrategias militares que consolidaron el poder nazi en Europa. Pero bajo la superficie de su aparente éxito se gestaba una discordia. Stülpnagel, a pesar de su fiel servicio, no podía ignorar las crecientes críticas internas contra el régimen de Hitler. Su involucramiento en las conspiraciones contra el Führer demostró que, en el corazón del monstruo, aún había quienes albergaban dudas. La Segunda Guerra Mundial marcó el clímax de su carrera. Tomó las riendas del 17º Ejército durante la Operación Barbarroja en 1941. Bajo su mando, el ejército logró victorias notables, como las batallas de Uman y Kiev, que parecían sellar su reputación como estratega. Sin embargo, el brillo de estas victorias estaba empañado por la sombra de la brutalidad que él mismo autorizó. Las represalias contra civiles y la colaboración con los Einsatzgruppen en la masacre de judíos y otros grupos perseguidos mancharon su legado con una sangre irremediable. En febrero de 1942, Stülpnagel fue designado comandante militar de la Francia ocupada. Su mandato estuvo marcado por la represión feroz de la resistencia francesa, una tarea en la que demostró una eficiencia despiadada. Su caída se desencadenó en el contexto del fallido complot del 20 de julio de 1944, un intento desesperado de asesinar a Adolf Hitler que desató una serie de eventos trágicos que terminaron con el general en una espiral de ruina. Como gobernador militar de la Francia ocupada, Stülpnagel se encontraba en el centro de una trama que prometía cambiar el curso de la guerra. El día del atentado, Stülpnagel actuó con la precisión fría de un hombre atrapado entre la esperanza y la desesperación. En París, ordenó a Hans Ottfried von Linstow, quien había sido informado del complot solo ese mismo día, que arrestara a todos los oficiales de las SS y la Gestapo en la ciudad. La escena en la capital francesa se tornó en una frenética carrera por asegurar a los enemigos del régimen, mientras Stülpnagel esperaba que la traición de sus colegas militares se concretara con éxito en el este de Prusia. Sin embargo, la realidad del fracaso llegó como un golpe despiadado. Cuando se confirmó que el atentado contra Hitler no había tenido éxito, la situación se volvió insostenible para él. Su intento por persuadir al mariscal de campo Günther von Kluge para que apoyara el levantamiento fue en vano. El apoyo que necesitaba se desmoronó y, enfrentado a la creciente desesperación, se vio forzado a liberar a sus prisioneros. Sus esfuerzos por la rebelión se desmoronaron como castillos de arena. El retorno a la normalidad resultó ser una tormenta de caos. En su viaje de regreso a Berlín, hizo una parada en Verdun, un lugar cargado de memoria histórica y dolor. Allí, en un acto final de desesperación, intentó suicidarse. La escena en las orillas del río Mosa era casi una pintura grotesca del final de su carrera. En un frenesí de angustia, Stülpnagel se disparó en la cabeza, un gesto que solo logró dejarlo ciego de un ojo y con el otro severamente dañado, a tal punto que tuvo que ser removido posteriormente. Tras su fallido intento de suicidio, Stülpnagel y su asesor fueron capturados por la Gestapo. En su delirio postraumático, Stülpnagel repetía el nombre de Rommel, implicando al mariscal de campo como participante en el complot. Su declaración, un fragmento de locura desesperada, añadía una capa de enredo a una trama ya de por sí caótica y violenta. El 30 de agosto de 1944, el juicio de Stülpnagel ante el Volksgerichtshof, presidido por el infame Roland Freisler, se convirtió en una grotesca parodia de justicia. La sala del tribunal se convirtió en el lugar de su condena final. Acusado de alta traición, Stülpnagel fue hallado culpable sin miramientos y sentenciado a muerte. La ejecución se llevó a cabo el mismo día en la prisión de Plötzensee, en Berlín, un final abrupto para un hombre cuya carrera había oscilado entre la lealtad implacable y la rebelión desesperada. Así concluyó la vida de Karl Heinrich von Stülpnagel, un general cuya carrera militar, marcada por victorias y atrocidades, terminó en la cruel paradoja de una traición fallida y un juicio sumario. La sombra de Minsk, los crímenes de guerra de Eberhard Herf. Eberhard Herf
nació en un pequeño pueblo alemán llamado Greifswald, el 25 de marzo de 1897, en una época donde la guerra parecía ser una constante en el horizonte europeo. Su infancia estuvo marcada por una sociedad que poco a poco se envenenaba de patriotismo y un odio silencioso hacia todo lo extranjero. Herf creció en una familia que no tenía un historial militar particularmente relevante, pero como tantos otros jóvenes, el llamado de las armas llegó cuando Alemania se vio envuelta en la Gran Guerra. En 1915, con solo 18 años, se alistó en el ejército imperial alemán. Lo que siguió fue una sucesión de horrores que lo endurecieron y lo moldearon. Las trincheras del frente occidental no hacían distinciones entre los hombres. Todos eran igual de prescindibles, carne de cañón para una guerra sin sentido. Herf, sin embargo, destacó por su resistencia y su capacidad para seguir órdenes sin cuestionamientos. Para el final de la Primera Guerra Mundial, había ascendido al rango de teniente, condecorado por su valentía. En este punto, el mundo de Herf cambió, pero su destino no. Herf, al igual que tantos otros, vio en la vida militar la única opción para seguir adelante. A lo largo de los años 20 y 30, perfeccionó sus habilidades en la estrategia y táctica militar, subiendo lentamente en el escalafón, siempre fiel, siempre obediente. En 1936 ya era mayor, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Herf estaba listo para lo que vendría. Al inicio del conflicto, Herf fue puesto al mando de un batallón dentro de la 14ª División de Infantería. Fue en Polonia donde su verdadera naturaleza comenzó a mostrarse. Las rápidas victorias de la Wehrmacht en la invasión inicial no dejaron tiempo para reflexionar sobre los horrores cometidos, pero Herf lo sabía. Sabía que en cada pueblo arrasado, en cada familia destrozada, había una responsabilidad que caía sobre sus hombros. Sin embargo, se mantenía firme, siempre convencido de que la lealtad al Führer justificaba cualquier acto, por más atroz que fuera. El ascenso de Herf continuó, alcanzando el rango de coronel y más tarde general mayor. En 1941, con el inicio de la Operación Barbarroja, fue enviado al Frente Oriental. Los campos de batalla en la Unión Soviética no eran diferentes de aquellos en Francia o Polonia, al menos no en los métodos. Los soldados alemanes avanzaban rápidamente y Herf, fiel a los principios del Blitzkrieg, dirigía a sus hombres con precisión y crueldad. Sus órdenes eran claras: avanzar a cualquier costo, y ese costo solía medirse en vidas humanas, civiles incluidos. Pero el invierno soviético no perdonaba, y mientras sus hombres morían congelados o acribillados por las fuerzas enemigas, él seguía firme. Se había acostumbrado a ver a sus subordinados caer uno tras otro, y con cada muerte, una parte de él también moría, aunque jamás lo admitiría. Con el paso del tiempo, Herf comenzó a ver cómo las cosas cambiaban para peor. Los gloriosos días de victorias rápidas quedaron atrás, y la realidad de la derrota comenzaba a asomarse. La guerra se volvió una lucha de resistencia, una lucha que Herf sabía que no podían ganar. Sin embargo, siguió obedeciendo, ordenando más avances, más muertes, más destrucción. Herf recibió varias condecoraciones a lo largo de su carrera, incluida la Cruz de Hierro, símbolo de su supuesta valentía. Pero esas medallas no significaban nada frente a las atrocidades que había cometido. Era 1944 cuando las fuerzas soviéticas lo capturaron en Bielorrusia, un país devastado por la ocupación alemana, donde los crímenes de guerra eran más que simples rumores, eran una realidad diaria. Bajo su mando, miles de civiles, especialmente judíos, habían sido ejecutados en Minsk, donde el terror y la sangre se mezclaban con la ceniza de los cuerpos incinerados. Cuando los soviéticos comenzaron a recuperar territorio, su captura no fue más que una formalidad. El hombre que había ordenado la ejecución de miles cayó en manos del Ejército Rojo sin resistencia. Lo llevaron a un centro de detención donde aguardó su juicio por crímenes de guerra. Sabía que no habría piedad, pero aún así, en su fuero interno, se aferraba a la esperanza de que podría justificar sus acciones bajo el manto de las órdenes superiores. El juicio en Minsk comenzó en diciembre de 1945. Herf era uno de los 18 acusados, pero su nombre resaltaba por encima del resto. Había comandado la policía del orden, la fuerza encargada de imponer el régimen nazi en la ciudad, y bajo su mando,
Las atrocidades alcanzaron niveles inimaginables. Las evidencias eran claras: ejecuciones masivas de judíos en el gueto, deportaciones forzadas de civiles a los campos de exterminio y el uso de la violencia más brutal para sofocar cualquier resistencia. Los testigos, aquellos que milagrosamente habían sobrevivido, narraban el infierno que fue vivir bajo el yugo de Herf y su legión de asesinos uniformados. Los fiscales presentaron documentos, órdenes firmadas, pruebas irrefutables de la culpa de Herf, pero él, como otros antes que él, se parapetó tras la defensa de «solo cumplía órdenes». El tribunal no aceptó sus excusas. Sabían, mejor que nadie, que los hombres como Herf no eran simples engranajes. Ellos elegían ser el cuchillo que cortaba las gargantas de los inocentes. El 29 de enero de 1946, la sentencia fue clara: muerte por la horca. El tribunal soviético quería justicia, pero también venganza. El día siguiente, el 30 de enero de 1946, Herf fue llevado al lugar de su ejecución. Las plazas estaban llenas de aquellos que, hasta hacía poco, habían vivido en terror bajo su mando. Ahora lo veían como un hombre reducido a nada. La horca se alzaba ante él, fría y metálica, una sentencia inevitable. El verdugo no pronunció palabras innecesarias. El rostro de Herf, otrora marcado por la arrogancia del poder, ahora solo mostraba el miedo que nunca había permitido que otros vieran. El lazo rodeó su cuello y en cuestión de segundos su cuerpo colgaba, oscilando bajo la mirada de aquellos que alguna vez lo temieron. Su muerte no trajo de vuelta a los muertos ni deshizo el sufrimiento de las miles de vidas que había destruido, pero marcó un fin. No hubo gloria en su caída, solo el destino inevitable de un hombre que eligió convertirse en el brazo ejecutor de un régimen que se alimentaba del odio. Del campo de batalla a la horca. La doble vida de Alfred Jodl. El 10 de mayo de 1890 en Würzburg, Alemania, nacía Alfred Jodl en una familia de raíces católicas, un hombre que encontró su destino sellado en las intrincadas maquinaciones del Tercer Reich. Su juventud estuvo marcada por el rigor de una educación militar, y a los 20 años ya estaba enfundado en el uniforme del ejército alemán, listo para servir a una nación que sería dentro de poco una potencia militar que arrodillaría temporalmente a Europa. Durante la Primera Guerra Mundial, Jodl se distinguió por su valor, ganando las codiciadas cruces de hierro de segunda y primera clase. Para él, la guerra no era más que una extensión natural de su existencia. La batalla era un escenario donde se labraba el honor. Pero el destino tenía preparado para él un papel mucho más oscuro. En los años de la República de Weimar, Jodl se mantuvo en el ejército, observando con detenimiento cómo Alemania se desmoronaba bajo las presiones del Tratado de Versalles. Fue durante este tiempo que comenzó a colaborar en la reorganización secreta del ejército alemán, burlando las restricciones impuestas por las potencias vencedoras. El ascenso de los nazis al poder en 1933 fue para él una oportunidad, una puerta abierta hacia el tipo de guerra que había ansiado desde su juventud. En 1939, con Europa al borde del abismo, Jodl fue llamado al servicio de Hitler, convirtiéndose en jefe del Estado Mayor de Operaciones del Oberkommando der Wehrmacht. Desde este puesto, se convirtió en una de las piezas clave en la maquinaria militar nazi. Su encuentro con Hitler, apenas días antes de la invasión de Polonia, marcó el inicio de una colaboración que arrastraría a Europa a años de terror y destrucción. La Segunda Guerra Mundial fue para Jodl un campo de pruebas, una oportunidad para demostrar su habilidad estratégica. Estuvo detrás de las operaciones que llevaron a la rápida ocupación de Dinamarca y Noruega y vio con satisfacción la caída de Francia en 1940. Su optimismo respecto a la eventual derrota de Inglaterra lo llevó a creer que la victoria alemana era solo cuestión de tiempo. Firmó órdenes que condenaron a la muerte a miles de personas, como la Orden de los Comisarios y la Orden de Comandos. Durante la guerra, Jodl permaneció la mayor parte del tiempo en la guarida del Lobo, el puesto de mando avanzado de Hitler en Prusia Oriental. Allí, lejos de los campos de batalla, Jodl ayudaba a dirigir las campañas militares que devastaban Europa. En febrero de 1944, fue ascendido a Generaloberst, un reconocimiento a su lealtad y eficacia al servicio de un régimen que ya comenzaba a mostrar signos de desmoronarse bajo su propio peso.
El 7 de mayo de 1945, cuando el sueño del Reich de 1000 años se había convertido en una pesadilla, Jodl firmó la rendición incondicional de las fuerzas armadas alemanas en Reims, Francia. Fue un acto de capitulación que selló el destino de Alemania y que, paradójicamente, fue la última vez que Jodl actuaría en nombre de la nación que había servido con tan feroz lealtad. Alfred Jodl ahora se encontró finalmente en el banquillo de los acusados en los juicios de Nuremberg, enfrentando las consecuencias de su lealtad inquebrantable al régimen nazi. Entre los 24 principales acusados de aquella ronda se encontraba Jodl, un general que había sido parte fundamental en la planificación y ejecución de las estrategias militares que sumieron a Europa en la oscuridad. Las acusaciones contra él eran claras y contundentes. Se le imputaban 4 cargos principales: conspiración para cometer crímenes contra la paz, planificación y ejecución de guerras de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Jodl, como jefe del Estado Mayor de Operaciones del Oberkommando der Wehrmacht, había firmado órdenes que llevaron a la ejecución de prisioneros de guerra y rehenes, y a la implementación de políticas que resultaron en atrocidades masivas. Durante el juicio, la defensa de Jodl intentó argumentar que él solo cumplía órdenes, que su responsabilidad se limitaba a su deber como soldado, y que no era responsable de las políticas más amplias del régimen nazi. Pero la evidencia presentada por la Fiscalía fue irrefutable. Documentos firmados por Jodl que detallaban su participación directa en la maquinaria de muerte que el Tercer Reich había puesto en marcha. Jodl, por su cuenta, también intentó defenderse, afirmando que algunas de las órdenes que había firmado no estaban destinadas a violar el derecho internacional, que su intención no era la de perpetuar crímenes, sino la de proteger a Alemania en tiempos de guerra. Pero estas palabras no encontraron eco en el tribunal. La realidad era que Jodl, con su firma, había con margen de su carrera militar, fue un reflejo de su dedicación al deber. Se casó 2 veces, primero con Irma Gräfin von Bullion en 1913 y luego, tras enviudar, con Louise Jodl en 1944. Esta última lo acompañó durante estos juicios, donde su presencia añadía una sombra de humanidad a un hombre que hasta entonces solo había sido visto como una figura implacable de la maquinaria nazi. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional pronunció su veredicto, culpable en todos los cargos. La sentencia fue demoledora, sería ahorcado. El 16 de octubre de 1946, Alfred Jodl fue llevado a la horca en la prisión de Nuremberg. Su ejecución fue parte de una serie de ahorcamientos que incluyó a otros altos mandos nazis. Mientras caminaba hacia su destino final, Jodl, en sus últimos momentos, expresó remordimiento por el sufrimiento causado durante la guerra, aunque nunca se apartó de su creencia de que había actuado persiguiendo los intereses de Alemania. El cuerpo de Jodl, como el de los otros condenados, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas sin ceremonia, un acto simbólico que reflejaba la voluntad de los vencedores de borrar cualquier rastro físico de aquellos que habían liderado a Alemania hacia la barbarie. De héroe de montaña a caudillo en ruinas, el trágico destino de Ludwig Kübler. Ludwig Kübler nació en una pequeña localidad bávara el 2 de septiembre de 1889, criado en el seno de una familia respetable, con un padre médico que parecía tenerlo todo bajo control. Su destino parecía predestinado al éxito. Era el hijo perfecto, el alumno ejemplar, el joven brillante que todos esperaban que llegara lejos. Y vaya que lo hizo, aunque no de la manera que su familia habría imaginado. Tras graduarse en el Ludwig Gymnasium de Múnich en 1908, decidió no seguir los pasos de su padre en la medicina. No, él tenía otros planes. Se alistó en el 15º Regimiento de Infantería Real Bávara como cadete. Sus primeros años en el ejército alemán transcurrieron sin mayores sobresaltos. Era eficiente, disciplinado y destacaba en todo lo que hacía. En octubre de 1910, Kübler fue comisionado como Leutnant, el primero de muchos títulos que coleccionaría a lo largo de su carrera. Pronto encontró su lugar en la guerra, al mando de una compañía de ametralladoras, mostrando una frialdad casi inhumana en el campo de batalla. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial estaba más que listo para probar su valía.
El frente occidental fue su bautismo de fuego. Batallas en Lorena, Saint-Quentin, lugares donde la vida humana se desangraba como si no valiera nada. Recibió la Cruz de Hierro de segunda clase en septiembre de 1914, un honor que no lo impresionó demasiado, como si fuese solo otro trofeo en su colección. Volvió al frente después de sufrir graves heridas, no por amor a la patria, sino porque era lo que mejor sabía hacer: matar, dirigir, ejecutar órdenes con precisión. Al finalizar la guerra, ya ostentaba el rango de capitán, pero la gloria que perseguía estaba lejos de terminar. Se mantuvo en la Reichswehr, ascendiendo lentamente en medio del caos de la posguerra, hasta convertirse en mayor en 1928 y en teniente coronel en 1932. Los años entre guerras solo afilaron sus habilidades. En 1933, el mismo año en que Hitler consolidaba su poder, Kübler asumió un puesto clave como jefe de Estado Mayor de la 7ª División en Múnich. En 1934, con la Wehrmacht establecida, el ascenso de Kübler fue imparable. Para 1938 ya era general de división, y en 1939, en plena vorágine bélica, recibió el mando de la 1ª División de Montaña, unidades especializadas en la guerra en las alturas, entrenadas para moverse en terrenos imposibles, eran el instrumento perfecto para el tipo de guerra que Alemania planeaba. En Polonia, su división demostró su letalidad, capturando puntos estratégicos como el paso de Dukla con una precisión brutal. Fue aquí donde ganó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el máximo galardón militar alemán, símbolo de la sangrienta eficacia con la que sus hombres cumplían órdenes. En la invasión de Francia, su división volvió a brillar, avanzando con una rapidez que parecía inhumana, dejando un rastro de destrucción a su paso. A medida que la guerra continuaba, Kübler se convirtió en el comandante de diferentes cuerpos de montaña, primero en el Frente Oriental y luego en Yugoslavia, donde su experiencia en terrenos difíciles fue clave. Bajo su mando, se libraron combates que no solo desafiaban la logística militar, sino también la moralidad, algo que parecía carecer de importancia para él. La montaña era su aliada, el frío su arma y la muerte su compañera constante. En mayo de 1945, Kübler todavía ostentaba el mando en la zona operativa del litoral adriático. Era un cargo importante, pero se volvió irrelevante cuando las tropas alemanas se vieron rodeadas, derrotadas y humilladas por las fuerzas aliadas. Con la rendición de Alemania, no fue ninguna sorpresa que el glorioso general terminara en manos de los partisanos yugoslavos. Ahí, en las tierras que alguna vez había comandado con mano de hierro, empezó su verdadera caída. Los partisanos de Tito no tenían compasión alguna para los oficiales nazis que habían dejado cicatrices profundas en sus pueblos. Yugoslavia era un país desgarrado por la guerra, donde los civiles habían sufrido ejecuciones, deportaciones y masacres. Y Ludwig Kübler, como tantos otros generales alemanes, había permitido que sus tropas se ensañaran con la población. Había firmado órdenes, había dado instrucciones. ¿Cómo no iba a ser responsable de todo aquello? El juicio al que fue sometido no era una formalidad vacía. Los yugoslavos querían justicia, querían venganza. Las aldeas arrasadas, los inocentes ejecutados, todo estaba debidamente documentado. Y a pesar de los intentos de su defensa, que alegaba que solo estaba defendiendo los intereses de su patria, la verdad era que los tribunales no iban a dejar pasar la oportunidad de hacer justicia. Para agosto de 1947, Ludwig Kübler ya había escuchado la sentencia. Era la muerte, la misma muerte que él había administrado tantas veces desde la comodidad de sus oficinas, solo que ahora era esta la que lo miraba directamente a los ojos. Y así llegó el final. La mañana del 18 de agosto de 1947, a eso de las 5 de la madrugada, Kübler fue conducido a su destino final. Algunos dicen que fue un pelotón de fusilamiento quien ejecutó la sentencia, una decisión que reflejaba el retorcido honor que aún se le concedía a los militares. La escena fue desoladora. Los soldados yugoslavos, serios, implacables, levantaron sus armas con la precisión que la situación ameritaba. El general, que alguna vez fue un símbolo de poder, ahora solo era un hombre más frente a la muerte. La misma precisión que había mostrado en las montañas se reflejó en las balas que lo atravesaron. Nadie lloró su muerte.
Nadie lamentó la pérdida de un hombre que en otro tiempo había sido visto como un héroe en su tierra. Solo quedó el silencio después de los disparos, el eco de una vida marcada por la guerra y la brutalidad. Martinsen y el costo de la colaboración, justicia y traición en la Dinamarca de posguerra. Knud Borge Martinsen nació el 30 de noviembre de 1905 en Sandved, Dinamarca, en el seno de una familia modesta. Su padre, Hans Christian Martinsen, era sastre, y su madre, Ottilia Marie Poulsen, compartía la vida austera de la clase trabajadora. Desde joven, Martinsen mostró un carácter disciplinado y una determinación feroz que lo llevaron a enlistarse como soldado en 1928. Su promesa y capacidad en el campo militar lo hicieron ascender rápidamente. En 1933 ya era primer teniente y para 1939 había alcanzado el rango de capitán teniente. La carrera militar de Martinsen parecía tener un futuro brillante mientras se preparaba en el curso de Estado Mayor en el Palacio de Frederiksberg en 1940. Sin embargo, el 9 de abril de ese último año, el día en que Alemania ocupó Dinamarca, su visión de un futuro militar estable se desplomó. La ocupación fue un golpe devastador para muchos daneses, incluido Martinsen, quien se vio atrapado en una realidad muy diferente a la que había imaginado. En el tumulto posterior a la ocupación, las inclinaciones políticas de Martinsen también cambiaron drásticamente. El 26 de abril de 1940 se unió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Dinamarca, alineado con el Tercer Reich. Su participación en el partido incluyó participar en manifestaciones mientras estaba uniformado, una acción que terminó perjudicando su carrera militar. La combinación de sus actividades políticas y las restricciones impuestas por la ocupación lo llevaron a renunciar al ejército danés, un cambio decisivo que marcó un giro en su vida. Martinsen no tardó en buscar nuevas oportunidades para cumplir sus ambiciones militares a través de las Waffen-SS. Su compromiso con la causa nazi se hizo evidente cuando asumió varios roles de liderazgo en el Frikorps Danmark, una unidad compuesta principalmente por voluntarios daneses que lucharon junto a Alemania en el frente oriental. Inicialmente, dirigió la segunda compañía bajo el mando de Christian Peder Krising y luego la cuarta compañía bajo Christian Frederik von Schalburg. Su estilo de liderazgo, influenciado por el riguroso entrenamiento y las metodologías operativas de las Waffen-SS, se centraba en la movilidad y las capacidades de combate de élite. Con la renuncia de Krising y la muerte de von Schalburg, Martinsen asumió temporalmente el mando del Frikorps Danmark. Su liderazgo se formalizó el 18 de febrero de 1943, tras la muerte de Hans Albert von Lettow-Vorbeck, quien había sido designado solo 2 días antes. Bajo el mando de Martinsen, el Frikorps Danmark participó en varias operaciones en el frente oriental, contribuyendo a los esfuerzos más amplios de la 11ª División de Panzergrenadier Voluntaria SS Nordland. La gestión de Martinsen se enfocó en reclutar y entrenar, con la esperanza de mejorar la efectividad de la unidad en combate. En julio de 1943, Martinsen dejó el comando del Frikorps Danmark y regresó a Dinamarca para establecer y comandar el Cuerpo Schalburg. Su papel en el Cuerpo Schalburg no solo implicó entrenamiento militar, sino también la promoción de la ideología nazi entre los voluntarios daneses. Pero Martinsen vio cómo sus días de gloria se convertían en cenizas tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Su ascenso en el ejército danés y su posterior alineación con el régimen nazi se vieron abruptamente seguidos por una caída en desgracia que reflejaba la furia de una nación tratando de purgarse de su pasado colaboracionista. La guerra había terminado en 1945. Dinamarca, aún tambaleándose bajo el peso de la ocupación alemana, se enfrentó a una dolorosa introspección. Los daneses, aterrados por las atrocidades cometidas bajo el yugo nazi, estaban decididos a enfrentar a los que habían colaborado con el enemigo. Martinsen, quien había liderado el Frikorps Danmark, se convirtió en el rostro más emblemático de la traición en una sociedad que buscaba desesperadamente un chivo expiatorio. La detención de Martinsen llegó poco después de la liberación de Dinamarca. Las autoridades danesas, deseosas de demostrar su integridad, iniciaron investigaciones rigurosas sobre los colaboradores del régimen nazi. Martinsen fue arrestado y se le imputaron cargos de traición y crímenes de guerra,
debido a su papel destacado en la SS y las atrocidades cometidas por su unidad. Su juicio fue un espectáculo público de gran magnitud, que reflejaba la feroz indignación de una nación deseosa de justicia. Los medios de comunicación se hicieron eco de la rabia colectiva y pintaron a Martinsen como un traidor que había vendido a su patria. La cobertura mediática enfatizó su rol en el Freikorps y el sufrimiento que su unidad había infligido durante la ocupación. En 1949, después de un juicio prolongado, Martinsen fue hallado culpable de traición. La sentencia a muerte dictada contra él reflejaba la necesidad de la sociedad danesa de redimirse ante sus propias acciones y decisiones durante la guerra. El castigo, que algunos consideraban necesario para restaurar el honor nacional, otros lo veían como una medida excesiva, prefiriendo en su lugar una pena de prisión perpetua. Martinsen fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 25 de junio de 1949. La ejecución formaba parte de una ola de represalias contra los colaboradores, marcando un momento decisivo en la historia de Dinamarca posguerra. Martinsen, con su carrera militar y su colaboración con los nazis, se convirtió en un símbolo de la lucha interna de Dinamarca para reconciliarse con un pasado doloroso. Bajo el fuego de su propia creación, la trágica despedida de Anton Dostler. Nacido en mayo de 1891 en Múnich, la vida de Anton Dostler fue forjada desde la juventud entre uniformes, jerarquías y marchas. A los 19 años ya estaba dentro del ejército bávaro, listo para abrazar una carrera militar que lo llevaría por los campos de batalla de Europa en 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial fue su bautismo de fuego. Allí, entre trincheras empapadas de sangre y barro, demostró su valentía como un joven oficial. Por sus méritos ascendió rápidamente hasta convertirse en capitán, ganando las medallas que colgaría con orgullo sobre su pecho. La guerra, sin embargo, dejó algo más en él que condecoraciones. Le dejó una frialdad y un pragmatismo que lo seguirían a lo largo de su carrera. Después de ese conflicto, Alemania quedó hecha pedazos, y con ella su ejército. Sin embargo, Dostler se mantuvo firme en las filas del Reichswehr, el ejército reducido que el Tratado de Versalles permitía a los alemanes. En ese escenario de pobreza y humillación, fue ascendiendo, convirtiéndose en mayor para 1928. Para cuando el nazismo llegó al poder en los años 30, ya era jefe de Estado Mayor de la 7ª División, lo que le daba acceso a los oscuros engranajes de la maquinaria militar del Tercer Reich. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, su estrella no hizo más que subir. En el 70 Ejército, Dostler ayudó a planificar la invasión de Polonia y Francia, campañas que se desarrollarían con la brutal efectividad que caracterizó a los ejércitos alemanes en los primeros años de la guerra. El general de infantería era reconocido por su mente fría, su capacidad para tomar decisiones difíciles sin inmutarse y su despiadada disciplina. Los soldados bajo su mando aprendieron rápido que la lealtad a la causa era la única vía segura para evitar ser aplastados por su implacable autoridad. En 1941, Dostler fue asignado al Frente Oriental, comandando la 57ª División de Infantería. Allí, en los vastos territorios soviéticos, dirigió a sus hombres en batallas feroces contra un enemigo que parecía interminable. Los soldados soviéticos luchaban con una ferocidad que nunca había visto antes, y a medida que los inviernos se volvían más crudos y los suministros más escasos, la moral de sus hombres comenzó a flaquear. Pero Dostler, sin piedad alguna, imponía su puño de hierro. Los desertores eran fusilados sin miramientos y los pueblos ocupados pagaban con vidas y destrucción por cualquier resistencia. La guerra seguía avanzando, pero la marea cambió. En 1943, ya como general de infantería, comandaba la 163ª División en el frente, pero las cosas ya no iban bien para los alemanes. El brillo del Blitzkrieg se había desvanecido y las fuerzas alemanas comenzaban a retroceder, acosadas por un enemigo implacable. En 1944, el alto mando lo asignó al frente italiano. Su misión era clara: detener a los aliados que avanzaban por el sur. Allí, en los últimos suspiros del Reich, su suerte terminó de sellarse. En una operación desastrosa, ordenó que se fusilara a un grupo de soldados estadounidenses capturados en una misión de sabotaje. Eran soldados,
no espías ni saboteadores disfrazados de civiles. Llevaban sus uniformes, cumpliendo las reglas de la guerra, y como prisioneros tenían derecho a ser tratados bajo los principios de la Convención de Ginebra. El 26 de marzo de 1944, los prisioneros fueron llevados a Punta Bianca, al sur de la Spezia, donde los fusilaron y enterraron en una tumba masiva, disimulada para ocultar el crimen. Fue un acto rápido, casi rutinario, en la brutalidad de la guerra. Dostler probablemente pensó que aquello no sería más que una nota al pie en los registros militares, uno de tantos eventos que sucedían en una guerra que, en ese momento, parecía interminable. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Con el colapso de la Alemania nazi en 1945, los crímenes cometidos por sus oficiales comenzaron a salir a la luz. Dostler fue capturado por las fuerzas estadounidenses y llevado a juicio. Lo que alguna vez fue un general respetado, se convirtió en un prisionero más, uno de tantos esperando su turno en los tribunales de justicia que ahora dictaban el destino de los derrotados. El tribunal militar que lo juzgó no fue indulgente. La excusa de Dostler fue predecible. Simplemente estaba siguiendo órdenes. Era lo que decían la gran mayoría de los hombres de su posición, como si el peso de sus decisiones pudiera diluirse en la cadena de mando. Pero esa defensa no funcionó. El tribunal rechazó esa justificación, recordándole que incluso en tiempos de guerra hay reglas que no pueden ser ignoradas. Los prisioneros de guerra están protegidos y su ejecución fue una violación flagrante de esas leyes. En octubre de 1945, el veredicto fue claro. Dostler era culpable de crímenes de guerra. No hubo lugar para la clemencia. El peso de la guerra, las atrocidades cometidas y la necesidad de una justicia implacable para quienes habían estado en el lado equivocado de la historia, se hizo sentir en cada palabra del tribunal. Dostler fue condenado a muerte. Su sentencia sería ejecutada en diciembre de ese mismo año. El primer día de ese mes, a las 8 en punto, Anton Dostler se encontraba frente a un pelotón de fusilamiento. El hombre que había ordenado tantas muertes, que había hecho cumplir la disciplina con mano de hierro, ahora se encontraba en el otro extremo del rifle. No hubo drama, no hubo lágrimas, solo un silencio tenso y el eco de las balas que perforaron su cuerpo. La muerte fue rápida, como tantas de las que había causado. Su cuerpo, cubierto por una simple sábana de algodón, fue llevado en un camión militar. No hubo honores ni funerales elaborados. Fue enterrado en el cementerio de guerra alemán en Pomecia, junto a tantos otros soldados que, como él, habían creído en una causa que ahora yacía entre los escombros de la Europa destrozada. Desde las trincheras hasta el cadalso, la vida y muerte del general Richard. En una pequeña localidad de Silesia llamada Lubauka, nació Johann Georg Richard, el 14 de abril de 1890. Como tantos otros jóvenes de su época, se alistó en el ejército imperial alemán en 1909, apenas una década antes de que su mundo cambiara para siempre con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para cuando el armisticio llegó, Richard ya había aprendido una lección fundamental. En el caos de la guerra, solo sobrevive el que sigue las reglas, por crueles o arbitrarias que éstas sean. Durante la Gran Guerra ascendió al rango de Hauptmann, un título que portaba con orgullo mientras Alemania se desmoronaba a su alrededor, pero no le importaba el fin del imperio. Lo único que le interesaba era seguir en el ejército. Mientras los políticos discutían en Berlín y la economía se tambaleaba, él ascendía sin descanso, asumiendo cargos estratégicos y aprendiendo las intrincadas tácticas que más tarde se pondrían en práctica con aterradora eficiencia. Para los años 30 ya era un mayor, un soldado consumado que había aprendido a bailar al son de la burocracia militar. Nada podía detenerlo. Y entonces llegó el año 1939. Richard, ahora al mando de la 35ª División de Infantería, participó en el Blitzkrieg, que para él no era más que otra oportunidad para demostrar su valía. En 1940, su división luchó en Francia, contribuyendo a la aplastante victoria que convirtió a Europa en un campo de batalla dominado por las botas alemanas. El ascenso continuó. En 1941, mientras Europa ardía, Richard fue ascendido a general-mayor y se le encomendó liderar su división en el frente oriental. Aquí,
En las vastas llanuras soviéticas, su verdadera prueba comenzó. La Operación Barbarroja, un nombre que evocaba el pasado glorioso del Sacro Imperio Romano Germánico, era una pesadilla de proporciones épicas. La Blitzkrieg, aquella estrategia de velocidad y coordinación, parecía funcionar al principio, pero incluso un hombre como Richard no pudo ignorar los interminables mares de barro, el frío que desgarraba las caras, los interminables soldados soviéticos que parecían brotar de la tierra como malas hierbas. En medio de este caos, fue designado para comandar la 286ª División de Seguridad. Su misión: mantener el orden en los territorios ocupados. En otras palabras, sofocar cualquier intento de resistencia, manejar a las poblaciones civiles que odiaban a los ocupantes alemanes y asegurarse de que la maquinaria nazi funcionara sin problemas en tierras conquistadas. Richard no era un hombre dado a los sentimientos. Su trabajo era mantener la disciplina y para él todo lo demás era irrelevante. Bajo su mando las órdenes se cumplían. No importaba cuántos hombres, mujeres o niños perecieran en el proceso. Lo que importaba era el éxito de la misión, y en ese contexto cualquier sacrificio era justificable. Esta nueva fase de su carrera lo llevó por caminos más oscuros, donde la distinción entre soldado y verdugo se desdibujaba con frecuencia. Los reconocimientos no tardaron en llegar. Recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble. Pero incluso esas insignias de honor se oxidaban bajo el peso de una guerra que para 1943 ya empezaba a dar señales de desmoronamiento. La disciplina, esa virtud que Richard tanto valoraba, comenzaba a fracturarse en las filas alemanas. La guerra se volvía un monstruo incontrolable. De esa manera, en su camino no solo estaba el éxito militar, también estaban las sombras de los crímenes que terminarían por devorarlo. Uno de los episodios más oscuros bajo su mando fue la deportación forzada de cerca de 40.000 civiles a los campos de la muerte de Osarichi. Para cuando los soviéticos liberaron esos campos en marzo de 1944, ya era demasiado tarde para miles de almas que habían perecido bajo condiciones inhumanas. Richard, al igual que muchos de sus colegas, trató de justificarse alegando que solo seguía órdenes, pero esa excusa, que quizá había tenido peso en su círculo de oficiales, no encontraría eco en el mundo posguerra que emergía. El fin de la guerra trajo consigo una realidad que los militares alemanes, acostumbrados a la obediencia ciega, no supieron prever: la rendición de cuentas ante la justicia. El 8 de mayo de 1945, cuando las últimas balas del conflicto ya habían cesado, Richard fue capturado por las tropas soviéticas. Fue llevado a una prisión soviética, y allí comenzó el verdadero tormento para él. El juicio se celebró en Minsk en 1946, apenas un año después de su captura. Los soviéticos no tardaron en reunir pruebas en su contra: testimonios de sobrevivientes, documentos firmados por su puño y letra, y los horrores documentados de los campos de Osarichi eran más que suficientes para condenarlo. El tribunal soviético no tenía interés en las excusas ni en las justificaciones. A medida que el juicio avanzaba, quedó claro que no habría piedad. Las palabras de Richard, su voz monótona y distante, contrastaban con el dolor vivo de aquellos que lo acusaban. No había remordimiento en él, solo la sombra de un hombre que había vivido según las reglas del poder militar y que ahora enfrentaba las consecuencias de esas mismas reglas. El 29 de enero de 1946, el veredicto fue dictado. Richard fue declarado culpable de crímenes de guerra y la sentencia fue la muerte. No hubo apelaciones, no hubo súplicas. El 30 de enero de ese mismo año fue ejecutado en Minsk. El método, la horca, un destino que compartió con otros 13 hombres, todos condenados por crímenes similares. La ejecución fue pública, una especie de catarsis para un pueblo que había sufrido bajo la ocupación nazi. Se dice que más de 100.000 personas asistieron, ansiosas de ver la justicia tomar forma tangible. El último bastión, cómo Gottfried von Erdmannsdorf desafió a la muerte en la fortaleza de Mogilev. Gottfried von Erdmannsdorf nació en Kamenz el 25 de abril de 1893, en una Alemania que apenas comenzaba a prepararse para el caos que vendría. Desde muy joven su vida estuvo marcada por la disciplina militar. Se unió al ejército imperial alemán en 1912, apenas un año antes de que estallara la Gran Guerra,
y fue en ese primer conflicto donde comenzó a construir su reputación. Erdmannsdorf ascendió rápido, terminando el conflicto como Hauptmann, un capitán curtido en batallas que no le dejaron mucho margen para el sentimentalismo. Cuando Alemania firmó el armisticio y la humillación del Tratado de Versalles cayó sobre el país, Erdmannsdorf permaneció en el Reichswehr. Mientras otros soñaban con revoluciones, él era más pragmático, más calculador. Para finales de los años 20 ya había ascendido al rango de mayor, consolidando su lugar entre los oficiales que esperaban, pacientes, el próximo gran conflicto. La llegada del nazismo lo encontró listo. No era un ferviente partidario del Führer, pero tampoco era necesario serlo. Lo que importaba era la lealtad, y en ese aspecto, Erdmannsdorf era inquebrantable. A medida que Europa volvía a llenarse de humo y destrucción, él fue ascendiendo. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, tomó el mando del 171º Regimiento de Infantería. En la invasión de Polonia y la Batalla de Francia, su regimiento se destacó, no tanto por la brillantez táctica, sino por la eficiencia brutal con la que cumplía órdenes. Para 1942, con la guerra ya en pleno apogeo, fue promovido a general major, un ascenso que coincidió con su nombramiento como comandante de la fortaleza de Mogilev en 1944. La posición era crítica, un punto estratégico que los soviéticos deseaban tomar a cualquier costo. La ofensiva rusa fue implacable, pero Erdmannsdorf no era de los que retrocedían. Recibió órdenes claras de Berlín, defender la fortaleza hasta el último hombre. No había espacio para la negociación ni para la retirada. La lealtad a Hitler, el deber con la Wehrmacht, lo obligaban a mantenerse firme. La batalla fue un infierno. Los soviéticos lanzaron ola tras ola de ataques y la ciudad de Mogilev se convirtió en un campo de muerte. Los refuerzos no llegaban, los suministros eran cada vez más escasos y la moral de sus tropas comenzaba a desmoronarse. Pero Erdmannsdorf no cedió. Desde su cuartel general, ordenó resistir, incluso cuando el combate cuerpo a cuerpo ya había llegado al centro de la ciudad. El final llegó rápido. La fortaleza cayó, los soviéticos tomaron la ciudad y Erdmannsdorf fue capturado. Para él aquello no era una derrota personal. Después de todo, había cumplido con su deber. Pero en el nuevo mundo que emergía de las ruinas del Tercer Reich, el deber ya no era suficiente para salvarse. Erdmannsdorf, el hombre que había vivido y respirado por el ejército, fue reducido a un simple prisionero de guerra. Erdmannsdorf fue el encargado de llevar a cabo la limpieza de los territorios ocupados. Lo que comenzó como deportaciones masivas rápidamente se transformó en una campaña de terror, donde las aldeas desaparecían en llamas, los civiles eran fusilados sin juicio, y las escuelas e iglesias se reducían a escombros bajo el pretexto de combatir partisanos. 10.000 personas fueron arrancadas de sus hogares y enviadas a destinos inciertos bajo sus órdenes, una cifra que ya ni siquiera impactaba a los responsables de ejecutar tales barbaridades. Las cifras se convertían en algo abstracto, vacías de humanidad. Los hombres bajo su mando no solo ejecutaban, sino que lo hacían con frialdad, viendo a los aldeanos como herramientas desechables. Erdmannsdorf, desde su oficina militar, firmaba las órdenes que condenaban a miles a la muerte o a la esclavitud, y lo hacía sin titubeos, sin remordimientos. Fue llevado a una prisión soviética, la vida de lujos y obediencia había terminado para el general. Ya no había ejército al que rendir cuentas, solo frías celdas y la constante presencia de la muerte, que aguardaba paciente su turno. En enero de 1946, Erdmannsdorf fue llevado a juicio en Minsk, junto a otros 18 acusados de crímenes de guerra. El tribunal militar soviético no mostró misericordia, pero ¿cómo hacerlo? Las pruebas eran irrefutables: miles de personas desaparecidas, aldeas destruidas, escuelas borradas del mapa. Los testimonios de las víctimas sobrevivientes pintaron una imagen dantesca de lo que fue la ocupación alemana bajo su mando. Las órdenes que firmó incluían la ejecución de discapacitados, un detalle apenas mencionado en las actas del juicio, pero que sellaba con crueldad su destino. Eran aquellos a los que consideraba inútiles, un estorbo en el camino hacia una victoria que jamás llegó.
La práctica de usar a civiles como escudos humanos era otra de las tácticas despiadadas de su división, algo que, lejos de considerarse un crimen en el momento, era parte del manual de operaciones de la desesperación alemana. El juicio fue breve, apenas un trámite para un hombre que ya estaba muerto en vida. El 29 de enero de 1946, Erdmannsdorf fue condenado a muerte por sus crímenes. Pero la verdadera culminación de su historia llegó al día siguiente, el 30 de enero, cuando fue ejecutado en el hipódromo de Minsk, ante una multitud de más de 100.000 personas. La ejecución fue un espectáculo público, no una muerte discreta. El pueblo deseaba venganza, justicia o quizás una mezcla de ambas. Aquellos que sufrieron bajo su régimen querían verlo colgado, no tanto como un hombre, sino como un símbolo de lo que les fue arrebatado. El general de Hitler, Keitel, la lealtad ciega y la caída final. Wilhelm Keitel nació el 22 de septiembre de 1882 en un pequeño pueblo del Ducado de Brunswick. Su vida comenzó en la tranquila rutina de un hogar de terratenientes, pero la tranquilidad no era su destino. Desde joven, Keitel sintió la atracción de la milicia prusiana y a los 19 años se unió como cadete, buscando no solo el honor, sino también el poder que la guerra prometía. Su carrera avanzó de manera constante, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Keitel ya era un oficial experimentado. En el frente occidental, su cuerpo fue marcado por la metralla en Flandes, una cicatriz que llevaría con orgullo, como si fuera la insignia de su lealtad a un imperio en decadencia. Al final de la guerra, mientras Alemania intentaba encontrar su lugar en un mundo hostil, Keitel se mantenía firme, a pesar de las restricciones del Tratado de Versalles. Este tratado, que limitaba el ejército alemán a 100.000 hombres, no era más que un obstáculo que él y otros como él estaban dispuestos a sortear con astucia y subterfugios. Keitel no solo sobrevivió a la purga de los oficiales prusianos, sino que prosperó en la clandestinidad de la Truppenamt, la oficina que secretamente planeaba el rearme de Alemania. Fue un arquitecto de la maquinaria militar que, bajo la superficie de la República de Weimar, crecía como una bestia dormida, esperando ser despertada por el líder correcto. Y ese líder llegó en 1933. Adolf Hitler, un hombre con una visión oscura y expansiva, reconoció en Keitel no solo a un soldado, sino a un servidor incuestionable. Fue así como, en 1935, Keitel fue nombrado jefe de la Oficina de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Guerra del Reich, un cargo que le otorgaba control sobre el ejército, la marina y la naciente fuerza aérea. Su habilidad organizativa fue reconocida, pero no era su talento lo que lo mantenía en el poder, sino su absoluta sumisión al Führer. En 1938, Hitler desmanteló el Ministerio de Guerra y lo reemplazó con el Oberkommando der Wehrmacht, con Keitel como su jefe. Sin embargo, el poder que se le otorgó era más ilusorio que real. Hitler lo mantenía cerca, pero siempre bajo su control, utilizándolo más como una herramienta que como un líder. Sus colegas lo apodaron la Keitel, una burla a su vulgar sumisión. Keitel, a pesar de ser un mariscal de campo, no era más que un peón en el tablero de Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, Keitel firmó órdenes que sellaron el destino de millones. Fue él quien, con una firma rápida y una conciencia amortiguada, autorizó la ejecución de comisarios políticos soviéticos y comandos capturados en uniforme. Fue él quien rubricó el decreto de Noche y Niebla. Cada documento que firmaba era un paso más hacia el abismo moral, pero Keitel no vacilaba. Para él, la lealtad al Führer estaba por encima de cualquier consideración ética. Su vida personal no ofrecía escape de la sombra que proyectaba su carrera. Keitel era un hombre reservado, fiel a Hitler, incluso cuando en privado dudaba de algunas de las decisiones más extremas del régimen, pero esas dudas nunca se convirtieron en acción. Ni siquiera el fallido atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler lo movió a cuestionar su lealtad. De hecho, fue Keitel quien dirigió la caza de los conspiradores, asegurando que aquellos que habían osado desafiar al Führer recibieran su castigo. En su momento de mayor gloria, Keitel no era más que una extensión del brazo de Hitler, un hombre que firmaba con una pluma lo que otros ejecutarían con balas. Esa pluma, que trazaba líneas de muerte en papel, fue su compañera fiel durante la guerra.
Pero cuando llegó la derrota, esa misma pluma se convirtió en el símbolo de su caída. En 1945, cuando los aliados finalmente aplastaron a la máquina de guerra nazi, se abrieron las puertas de los infiernos creados por el Tercer Reich. Keitel fue uno de los primeros en ser arrojado al fuego de la justicia internacional, un espectáculo público en el que se intentaba mostrar que la barbarie tendría su respuesta. Así, comenzó su juicio en los tribunales de Nuremberg, un juicio donde no se necesitaban pruebas adicionales, sino solo la exposición de su firma en los documentos más oscuros de la humanidad. La Fiscalía no perdió tiempo en presentar el caso contra él. Las pruebas eran abrumadoras. Órdenes firmadas por Keitel que llevaban a la ejecución de comisarios soviéticos, la desaparición de civiles en la noche y la niebla, y la deportación masiva de judíos a los campos de exterminio. Pero Keitel, el mariscal que alguna vez se sentó en la mesa de los poderosos, se defendió con el argumento más antiguo y gastado. Solo seguía órdenes. Era una defensa vacía, rota como su espíritu, pero era todo lo que tenía. El tribunal lo declaró culpable de los 4 cargos presentados en su contra: conspiración, planificación de guerras de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No hubo misericordia para el hombre que no había mostrado ninguna. El 1 de octubre de 1946, Keitel escuchó su sentencia. Moriría en la horca. A pesar de sus súplicas por una ejecución más digna, un pelotón de fusilamiento reservado para los oficiales, los jueces le negaron esa última petición. Lo que le esperaba no era la muerte rápida y limpia de un soldado, sino la lenta y agonizante de un criminal. El 16 de octubre, Keitel fue llevado a la horca en la prisión de Nuremberg. Allí, bajo la mirada fría y calculadora del verdugo, enfrentó el final que había ayudado a forjar para tantos otros. Las palabras finales de Keitel fueron una mezcla de arrepentimiento y de un último intento de aferrarse a la idea del honor que había perdido. Que Dios Todopoderoso tenga piedad del pueblo alemán. Más de 2 millones de soldados alemanes murieron por la patria antes que yo. Ahora sigo a mis hijos, todo por Alemania. La ejecución de Keitel no fue rápida ni limpia. La trampa de la horca era estrecha, y cuando cayó, su cabeza golpeó los bordes provocándole heridas. Su cuerpo convulsionó durante 24 minutos, una escena grotesca que, aunque brutal, reflejaba irónicamente la brutalidad que él mismo había desatado sobre el mundo. Después de su ejecución, el cuerpo de Keitel fue cremado y sus cenizas esparcidas en el río Isar, en Múnich. No habría tumbas para quienes fueron responsables de tanta muerte. No habría monumentos, ni flores, ni visitas de familiares, solo el olvido, mezclado con las aguas de un río que no quería recordar. Antes de despedirnos, no olvides echarle un vistazo a la fantástica oferta de MyHeritage. Ahora puedes disfrutar de una prueba gratuita de 14 días. De nuevo, muchas gracias a MyHeritage por patrocinar el video de hoy. Vale muchísimo la pena, y te dejo el enlace en la descripción.